Espera que ahí aparece preparando el vivo. En cuanto nos... Ahí estamos. Ahí estamos. En Facebook. Ya estamos otra vez en Entre Líneas en Casa, una nueva edición de estas charlas que mantenemos con distintas personalidades para entendernos más, conocernos más. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Luis Magirena, especialista en enfermedades respiratorias, con el que vamos a charlar de la realidad de estas enfermedades en precisamente tiempos de COVID. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muchas ¿Cómo va? gracias. Bien, bien, todo bien, todo bien. ¿Cómo va Personalmente pasando? todo bien, personalmente todo bien por ahora Uh-huh. y con la incertidumbre de todos con respecto a esta situación sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Absolutamente inédita y por lo tanto me imagino que un campo de estudio, ¿no? Totalmente, porque estamos viviendo una pandemia la podríamos definir como pandemia online. Estamos generalmente un hecho, yo creo que hay un exceso de información. Generalmente un hecho científico genera una noticia y acaban de la mano el hecho médico, el hecho sanitario, va de la mano de la información. Entonces eso genera confusión, eh, Uh-huh. por ahí, no solamente en la comunidad, sino también dentro del ámbito y la comunidad médica, ¿no? Porque Eh, no tenemos, o sea, tenemos estrategias médicas, pero no tenemos, por ejemplo, un medicamento específico para este virus. claro. Bueno, hoy surgió una noticia de un medicamento que se llama Afipavir, Uh-huh. que es la modificación de la estructura de un medicamento, de un antiviral, que se llama Firapiravir. Se modificó algo en su estructura. Esto se hizo en Rusia, y bueno, Rusia aprobó ayer o hoy, antes de ayer, el primer medicamento, diríamos, anti-SARS-CoV-2 o anti-COVID-19. Es el primer medicamento autorizado. Y Ajá. lo hizo la Oficina de Drogas de Rusia, ¿no? De Rusia. ¿Y esa autorización es para uso general o solo para uso controlado, experimentos? Bueno, parece que ellos dicen que tiene una efectividad de mayor del 80%. Estuve leyendo hoy a la mañana. No, sí, sí, sí. Nada más. Es al día, vamos día a Claro, día. claro. Dicen que tiene una acción, una efectividad, mejor dicho, de más del 80%, que disminuye a menos de la mitad los días de fiebre, los síntomas y la Ujú. eliminación viral, que son cosas que se evalúan en los fármacos evaluados, ¿no? Claro, claro. Y bueno, que es de administración endovenosa. Creo que iban a producir en una primera tanda de 60.000 dosis. Ujú. Y bueno, y se verá. Se verá, se verá. Se verá, sí, totalmente. Pero que esta es una situación problemática para nosotros. Vos imaginate, Gabriela, que si bien nosotros prestamos atención a la mayoría de sociedades científicas te diría, confiables, ¿no? De renombre en el mundo, como pueden ser, estoy hablando de medicina respiratoria, la IRS, que es la European Respiratory Society, CHEST en Estados Unidos, la ATS. Bueno, para nosotros es muy complicado no tener un medicamento específico. Ujú. Todo el tratamiento que se hace es de soporte sintomático, salvo algunas situaciones puntuales que se viven dentro del ámbito de la unidad de cuidados intensivos, Ujú. o de algunas cuestiones que tienen que ver con lo hematológico, que se ha descubierto que es beneficioso la anticoagulación en parte de los pacientes afectados. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo puntual de lo que estamos
semanalmente viendo qué es lo que sucede y los cambios. Nuestra asociación referente en el país es la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Ujú. Bueno, ayer lo estuve viendo, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria para chequear los fármacos y sugerir algunos fármacos, bueno, tiene un panel, sigue un panel de revisión en el cual está la ATS, que es la American Thoracic Society, es uno de los referentes respiratorios en Estados Unidos. Ese panel está compuesto por la ATS, la Sociedad de Infectología Canadiense, ITSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, el NIH, que es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y después otra sociedad que se llama SSC, que es la Surviving Sepsis Campaign. Bueno, esas 5 entidades supervisan publicaciones médicas, medicamentos, las drogas que se han estado usando estos 2 o 3, 4 meses. Algunos se hacen a través de la revisión de una plataforma digital que se llama Cochrane Library, que tiene también una traducción al castellano, que es la biblioteca Cochrane. Hay una revisión sistemática que se hace permanentemente, a la cual los médicos, bueno, a la edición en español entran los médicos iberoamericanos, ¿no? Facilitando la cuestión del idioma. Y bueno, esto permite apreciar un montón de cuestiones como revisiones, editoriales, suplementos, etc. Así que, como te digo, es complicado esto. Y a ver, además del tema del COVID, que es, bueno, digamos el tema general, las personas que tienen afecciones respiratorias X, Sí. en estos tiempos, ¿cómo están enfrentando los tratamientos, las medicaciones? ¿Hay algunas? Bueno, la recomendación que hicimos inicialmente, porque el habernos adelantado en cuestión de no estar la Argentina en Europa, no recibir infecciones, nos permitió adelantarnos a esta situación, por lo menos en cuanto a prevención. Entonces, el mensaje inicial fue continuar la medicación a rajatabla. No obstante, por ejemplo, te digo una de las afecciones que vemos y que tiene una alta incidencia en la especialidad. Hay una guía que nosotros seguimos que se llama GOLD, que es una iniciativa global para el tratamiento, el diagnóstico y tratamiento del EPOC. Bueno, nosotros la seguimos y damos las recomendaciones, y ellos, que tienen expertos en todo el mundo, del cual nosotros participamos permanentemente de esas guías GOLD. Entonces nos permitieron ver lo que ellos transmitían para todo el mundo. Claro. Pero nosotros corríamos con la ventaja de que no teníamos afectados. Bueno, y ellos suponen que ellos salía una medicación, una información errónea, como por ejemplo que los esteroides tópicos estaban contraindicados en la EPOC. Bueno, enseguida Golds salía a refutar esto y decir, no, a las semanas, por ejemplo. Los medicamentos esteroides tópicos, como los corticoides sistémicos, deben continuar dándose y daba todas las razones, porque no se puede tener una vía aérea inflamada, porque ya está demostrado que COVID genera una neumonía, exponía cuáles eran los lugares de entrada del virus al aparato respiratorio, que es a través de una célula que se llama neumocito y de unos receptores AC2 que generaban una situación inflamatoria muy importante, y los médicos llamamos una tormenta de citoquinas, y esto complica aún más el panorama. O sea, esta situación inflamatoria, agarrando una vía respiratoria ya inflamada por la falta de medicamentos, imagínate que iba a tener impacto en un paciente que ya de por sí estaba
un 50% con una situación negativa ya de antemano, ¿no? Claro, claro, claro. Y el tema de que ahora estamos entrando al invierno también debe ser una cuestión de preocupación, ¿no? Bueno, recién estábamos hablando, como te decía, con Eduardo Locatelli, y yo le decía mi preocupación de lo que había sucedido en 2009 con respecto a la gripe A, y nosotros en esa oportunidad sentimos realmente un impacto muy alto y pudimos corroborar que se nos mezclaban las patologías, Ajá. que ellos generaban mucha confusión, y entonces por ahí teníamos pacientes con influenza, al cual medicamos con oseltamivir también, que era el medicamento que debía ser aplicado para los pacientes con gripe A. Esto generaba mucho trastorno, mucho temor, y una situación bastante crítica desde el punto de vista sanitario. Entonces yo le decía a Eduardo del temor de esta situación, ¿no? De que vuelva a repetirse. Y él me decía Claro. que COVID en Estados Unidos barría con todo, que era todo COVID y que desaparecían otras infecciones como pueden ser la de influenza. Ajá. O sea No que, obstante, no obstante igual el frío es una situación negativa que favorece, no es la causa, por ejemplo, de que un paciente se infecte ni por influenza ni por COVID, pero que indudablemente significa que ese paciente está fuera de su casa, ¿no? Tomando frío. Lo que se sabe es que tiene una acción sobre el epitelio respiratorio, disminuyendo la actividad ciliar, que es los cilios de la mucosa respiratoria alta, barren sustancias extrañas, patógenos, etc. Se disminuye una actividad de la inmunidad que se llama fagocitosis. El frío también genera una disminución de los linfocitos en la circulación sanguínea, haciendo a los pacientes más susceptibles de infecciones respiratorias. También genera un aumento de la resistencia a la insulina, un aumento de la glucemia, esto también hace susceptible a los pacientes. Y bueno, también para esto, obviamente, el paciente debe estar cerca de otra persona con el patógeno, ¿no? O sea, claro, claro, sí, sí. obviamente. Y después hay otras situaciones que complementan a esto, que tienen que ver con el estrés, la mala alimentación, la depresión, la falta de horas de sueño o la falta de un descanso reparador, por ejemplo, que hacen todo esto mucho más susceptibles a los pacientes de afecciones respiratorias, ¿no? Aquí lo tenemos en los comentarios y en línea al doctor Pablo Severino, que está acotando que el invierno conlleva que se agraven cuadros cardiovasculares y respiratorios, ¿no? Sí, 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 obviamente. Sí. Y el Hola. tabaquismo. Sí, sí. Pablo nos está haciendo El tabaquismo es una cuestión muy importante también y ha habido una información muy errónea Ajá, ¿cuál? desde el principio de la pandemia. Primero lo saludo a Pablo. Abrazo grande para Pablo. Y la cuestión fue que se equivocó el término, se equivocó el foco, porque se enfocó primero a decir o a llevar la noticia de que COVID no tenía mayor impacto en los pacientes tabaquistas. Y nosotros sabemos que continuar fumando perpetúa la EPOC, agrava los síntomas de EPOC, que se traducen en una mala función respiratoria, aumenta las exacerbaciones, aumenta las internaciones, aumenta también la posibilidad de que el paciente pueda adquirir una neumonía en la comunidad, pues, aumenta la morbilidad, la mortalidad, los costos en salud, todo. Además, como te decía, aumenta las exacerbaciones. Y las exacerbaciones pueden ser o por bacterias, generalmente esto va entre el 50 y 70%, pero también viral, dentro de la cual también está COVID. Estos pacientes EPOC también, como te decía, no sé a raíz de qué pregunta me hiciste, tienen la posibilidad de tener esos receptores por donde entra el virus, generar esa tormenta inflamatoria.
Te aclaro, y vale la pena aclarar que COVID-19 o la infección por coronavirus no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad sistémica. Esa situación de esa situación inflamatoria importante también como es sistémico, se transporta al sistema cardiovascular, generando afecciones a nivel cardiovascular, también al sistema endocrino, agravando, por ejemplo, una diabetes. Claro. También tiene impacto en los pacientes renales crónicos, etc., ¿no? Pero claro, bueno, pero lo que pasa, claro, que el tema es que los ojos, la boca y la nariz son la puerta de entrada al virus, y el neumocito, esa célula que te decía, es una puerta de entrada de la de mayor relevancia, claro, en la infección. Claro, claro. Y bueno, pero te decía que la información estaba enfocada mal porque debe verse dentro de este contexto. Tabaquismo, infección por coronavirus, EPOC. No tabaquismo, por ejemplo, en un chico de 20 años que fuma. Una infección por COVID-19 en un chico de 20 años seguramente no va a ser diferente a la infección en un chico de 20 años que no fuma. Van a cursar cuadros clínicos muy semejantes, pero claro, no es lo mismo en un paciente que tiene una EPOC o una EPOC solapada y que tiene más de 40 años, 40, 50, 60 años. Ese paciente duplica las posibilidades de mortalidad y el paciente con EPOC triplica las posibilidades de mortalidad. Claro. Además, el factor edad está también siempre... juega un rol, sí, la demografía. Aquí nos pregunta un oyente, Valeria, ¿qué sucede con insuficiencia en válvulas cardíacas, tricúspide, mitral? No, eso no es tema mío, eso es tema para Pablo, le podés preguntar ahí. No, yo me dedico a las enfermedades respiratorias. No. Bien, bien, bien. Entonces queda respondido Valeria. Yo te estoy leyendo aquí en el Facebook, nos están poniendo comentarios y muchos oyentes están mandando saludos. Mira, y haciendo... apenas nos da el cuero para hablar un poquitito de lo respiratorio. Bueno, pues Pablo Severino está contestando, lo tendríamos que estar entrevistando también a Pablo Severino Totalmente. En dúo. Bueno, queda la invitación, Pablo. Pablo está contestando que no tiene ningún efecto sobre las válvulas, así que ahí tenemos el dúo respiratorias y cardiológico. Gracias, Pablo. Bueno, también estábamos hablando simiocarditis, va la aclaración, y vasculitis. Claro, claro. Luis, Sí. el otro tema, además de EPOC, era el asma, ¿no? Que es un tema importante para conversar en estos tiempos, ¿no? Sí. Bueno, las comunicaciones con respecto al asma, te digo, son muchísimo más controvertidas que las de tabaquismo, EPOC, cardiovasculares, etc. La verdad que todavía no hay posiciones claras, pero parecería lo siguiente, que en los pacientes jóvenes, atópicos, alérgicos, que tienen un endotipo que se llama TH2, que responden mucho a estímulos exógenos, es decir, inhalantes ambientales, pero que han seguido su tratamiento con una medicación que nosotros llamamos beta 2 más esteroides tópicos y que están estables clínicamente, por el tipo de citoquinas que manejan, y parecería que no tienen mayor expresión o tienen de esos receptores que te digo por donde entra al neumocito el virus. Esos pacientes pareciera que en el mundo, en quienes han padecido la infección, no han tenido mayores problemas desde el punto de vista inflamatorio. A diferencia de otro grupo, que son pacientes adultos, pacientes que tienen un asma bronquial similar a una expresión clínica de EPOC, son pacientes que tienen en la espirometría, en el estudio funcional respiratorio, un bloqueo fijo al flujo aéreo, tienen una vía aérea
achicada, su diámetro más chico, una vía aérea que tiene lo que llama un remodelamiento, un replaning, que manejan otro tipo de patrón. El patrón del paciente que te decía recién se llama TH2, T2, y este T17 generan una interleuquina que se llama interleuquina 6, que para que te des una idea de la importancia de esa citoquina, hay medicamentos que se han estado usando en todo el mundo que se llama tocilizumab, que es un anti-interleuquina 6. Y es la citoquina de este tipo de asma bronquial. Bueno, esos pacientes son pacientes de riesgo. Además, sobreexpresan ese receptor que te digo, AC2, y también una proteína que se llama transmembrana, que también generan como si fuese, como si tuvieran avidez por el virus, el receptor y esa proteína, ¿no? Así que son pacientes de mucho riesgo, sí, para generar para recepcionar esa situación inflamatoria tan importante. O sea que los asmáticos de este tipo, a Sí, cuidarse mucho. los pacientes adultos asmáticos, es difícil fenotificar a las personas con asma bronquial, lleva un tiempo, pero bueno, estos los tenemos bastante enfocados y ellos tienen que hacer, ellos se tienen que quedar en su casa, tienen que hacer cuarentena voluntaria sí o sí, por más que las autoridades hayan decretado, por ejemplo, una mayor flexibilización, etc. Eso me parece que deberíamos resaltarlo y recordarlo, ¿no? Que quienes están en los grupos de Justamente, riesgo. sí, pero creo que recién hablábamos con Eduardo que esto tiene que ser, que va a llevar mucho tiempo concientizar a la población, porque la gente cuando está haciendo una cuarentena, la curva o que informan las autoridades sanitarias está amesetada, nos relajamos y ahí es donde el paciente sobrecarga su cansancio y de su confinamiento y sale y bueno, y ahí es donde aparecen las situaciones críticas y los rebrotes, ¿no? Y la mayor incidencia viral y el aumento de la curva. Claro. Aquí tenemos otra consulta. Hoy yo siento que estoy en un consultorio médico. Te transmito, Luis, de Fernando, que pregunta por los cuadros de alergias respiratorias. ¿Cómo enfrentarlos en estos tiempos? No, la alergia respiratoria, lo único que necesita la alergia respiratoria es continuar su tratamiento. No hay mayor riesgo, salvo los obstructivos, que bueno, que lo que se les recomienda a ellos es que continúen con sus tratamientos. Pero con la rinitis, la rinosinusitis y el asma bronquial atópico alérgico, no hay mayor problema. No hay Pero mayor. deben seguir con sus tratamientos. Y deben cuidarse, obviamente, y deben cuidarse de sus infecciones, ¿no? Para no confundir el panorama médico, el panorama familiar, etc. O sea, seguir con los tratamientos que vienen. Seguir con los tratamientos a rajatabla, sí. ¿Hay alguna modificación o alguna cuestión que haya que tomar diferente, alguna precaución diferente porque estamos en época de pandemia o seguimos igual? En general, los pacientes respiratorios están todos vacunados contra influenza y contra COVID. El mensaje que debemos dar es que cumplan con todas las medidas de profilaxis y de cuarentena voluntaria en la medida que se pueda, ¿no? Uh-huh. No, pero el mensaje debe ser que no son pacientes de mayor riesgo. Exacto. Entonces, estos No. pacientes no son de mayor riesgo. Los que sí Sí. serían pacientes de mayor riesgo son los pacientes asmáticos adultos que tienen un asma bronquial de larga evolución, con su vía aérea a la cual ha sido estudiada con estudios funcionales respiratorios, y su médico ha dicho, no, usted tiene una función respiratoria disminuida, debe cuidarse, debe hacer la medicación permanentemente para evitar el mayor remodelamiento de su vía aérea, es decir, el tejido cicatrizal que va achicando su diámetro. Inclusive te digo, este tipo de pacientes asmáticos que nunca hasta pueden llegar a tener el soporte ventilatorio de oxígeno, ¿no? También. Claro, claro. Porque se comportan como un EPOC.
Claro, o sea, y todos los pacientes de POC van a tener que tener los recaudos y la cuarentena voluntaria también. Bien, absolutamente. Todos. Creo que eso debería ser insistir. Sí, Te pregunto para fundamentalmente, insistir por el tema. fundamentalmente las formas más moderadas y severas y muy severas. Claro, claro. La disnea y la EPOC se clasifica en... O sea, hay EPOC que tienen solamente una expresión imagenológica, otras que tienen una expresión funcional, ¿no? O sea, nosotros detectamos una disminución de la capacidad funcional respiratoria, de su función respiratoria, pero el paciente no tiene expresión clínica. Claro. Entonces, eso hace que debamos informar la situación funcional respiratoria porque ese paciente por ahí continúa fumando. Hay una relación estrechísima entre tabaquismo y EPOC. O sea que, Son el 97% claro. de las causas están relacionadas al consumo de tabaco. Con lo cual no viene mal volver a insistir en la necesidad de abandonar este hábito que es el tabaquismo, ¿no? Es el momento justo ya sea por una decisión personal o por incorporarse a un programa de cesación tabáquica, sí, absolutamente. Indudablemente tuvimos tiempos en que ni siquiera había cigarrillos en esta Sí, cuarentena. Eh, con respecto, hay algunas, en líneas generales, he escuchado a algunos médicos decir que a raíz de estas cuestiones relativas al COVID y por unas prevenciones o miedos de la gente, se está acercando poco a algunas personas, a menor cantidad de pacientes se están acercando a los servicios médicos, a los consultorios, no están consultando y que tal vez eso esté provocando, por miedo al contagio, y que esté provocando una desatención de otras enfermedades o de otras patologías. ¿Eso lo estás viendo? Eso no, pero o sea, a mi consultorio, por ejemplo, y de mis colegas respiratorios, nosotros, por supuesto, estamos trabajando mucho menos, pero también es una conducta que hemos tomado para que los pacientes no se acerquen en su totalidad y por cualquier situación, por ejemplo, de control al centro de salud o al consultorio. Claro. Pero hay otras situaciones importantes, como por ejemplo las cardiovasculares, que Pablo puede asistir a esto que estoy diciendo. Hay una disminución de consultas y esto es muy grave, ¿no? Acá Pablo está Son, contando que en cardiovasculares bajaron entre 50 y 70% las consultas y se demoran las angioplastías. Claro, se demoran las angioplastías y también creo que le podés preguntar que han aumentado, no sé si tenemos datos muy concretos, pero creo que han aumentado los porcentuales de infarto de miocardio. Claro, con lo cual estaríamos teniendo un problema grave por otro lado, ¿no? Si bien Totalmente, sí, sí, la sí, sí. cuarentena, Sí. médicamente, a ver, por lo menos por estadísticas, estaban disminuyendo, por ejemplo, los accidentes de tránsito, pero por Sí. el otro lado tenemos esta desatención a otras Claro. enfermedades. Recién Eduardo me decía que, por ejemplo, médicos, traumatólogos que operaban 2 veces por semana, 10 caderas, ahora no operan absolutamente nada. O sea, operaban 20 caderas, 20 cirugías de cadera semanales, Uh-huh. 80 mensuales, y no lo están haciendo ahora. O están haciendo una de urgencia. Es decir, Y que cuando tengamos... esto genera un gran impacto económico en las clínicas, en los médicos, en todo el mundo, ¿no? Salvo 2 o 3 o 4 situaciones puntuales. Además, Y te digo, la falta de consulta también en lo respiratorio también se da de gente que tendría que consultar, y por ahí consulta gente que no debiera consultar. ajá, por ejemplo, Fundamentalmente, te digo, los pacientes, como te decía, por ejemplo, te digo con las 2 enfermedades mayormente prevalentes en la consulta. O sea, cualquier neumonólogo de cualquier lugar del mundo, salvo que se dedique, por ejemplo, a cáncer de pulmón o esté en una zona de mucha incidencia o prevalencia de tuberculosis, o que se dedique pura y exclusivamente a las enfermedades pulmonares intersticiales, a las fibrosis pulmonares,
El 70, 80 o 90% de las consultas neumonológicas tienen que ver con la obstrucción de la vía respiratoria, que la dan fundamentalmente dos patologías, que son el asma y la EPOC. Por supuesto que una crisis de... Nosotros tenemos en Dolores pacientes con fibrosis pulmonares, con la diversidad de patología respiratoria. Hacemos seguimientos de nódulos pulmonares solitarios, de cáncer de pulmón. Bueno, el paciente que estaba siguiendo un nódulo pulmonar, que lo seguimos para que no encontrarnos con un cáncer de pulmón o estamos en eso, evaluándolo, no puede cortar su control por la cuarentena, ¿no? O sea, si dijimos, bueno, vamos a hacer una tomografía dentro de 3 meses, o una tomografía con emisión de positrones, teníamos planteadas, que es otro tipo de tomografías más específica para evaluar el metabolismo de un nódulo, por ejemplo, bueno, eso lo debe hacer. Y bueno, como en todo está tergiversado esto, por ahí tenemos consultas que no debiesen existir y tenemos pacientes que por un exceso de temor, por un temor muy grande, no consultan por problemas puntuales, traumatológicos, respiratorios, cardiovasculares, renales, etc. Y una situación que se da en nuestra región, que la gente por ahí debería trasladarse a un centro de mayor complejidad, como puede ser en La Plata, Buenos Aires, y que eso implica también el riesgo de acercarse a lugares con alta concentración del virus, ¿no? O de casos Por eso de te digo que COVID. eso está en relación absoluta a la severidad y a la urgencia del problema. Claro. Hay muchas cosas en medicina respiratoria que se deben resolver en la semana o en 15 días o en un mes, y bueno, eso no hay barreras, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, para eso, ¿no? No digo que haya barreras, digamos, administrativas para hacerlo, pero Sí. estaba pensando, por ejemplo, el caso famoso de Necochea, ¿no? Una persona que fue a atenderse a Buenos Aires por un problema de salud y que terminó siendo el caso cero de una cantidad grande de casos en una ciudad que no tenía. Sí, Eso bueno, es un problema. es Sí, un riesgo grave, ¿no? es un problema, es un problema. Por eso, bueno, todos los centros de salud deben tener un espacio limpio y un espacio para COVID. Y Claro. se deben cumplir todas las medidas de seguridad y debe haber un triage para la entrada de ese paciente, y se deben cumplir todas las medidas de bioseguridad, ya sea en el lavado de pisos, en la indumentaria de los médicos que controlan, que van a estudiar, en la higiene de la aparatología que va a ser diagnosticado el paciente, etc. Claro. Bueno, Luis, realmente no queremos robarte más tu tiempo. Me parece que por la repercusión que están teniendo los comentarios, y esto sigue estando puesto en la página de Entre Líneas para quienes lo quieran volver a escuchar, ha sido de suma utilidad. Cerrá esta entrevista como vos tengas ganas de decir, con lo que tengas ganas de resaltar. Bueno, yo diría que la actitud que tuvimos inicial de haberle puesto un blackout al virus fue muy buena. No sé si en relación a tiempos sanitarios, pero sí fue muy buena para que podamos todos aprender lo que tiene que ver con la profilaxis, ¿no? Con el lavado de manos, con las diferentes variantes del lavado de manos, la profilaxis, el distanciamiento. Yo creo que se ha logrado y bastante bien. Debemos continuar con esa situación. No obstante, y es muy difícil esto, debemos también intentar protocolizar cada uno desde su espacio para que la economía no decaiga, porque la economía también, una economía caída también es generadora de situaciones relacionadas a la salud. Es difícil, pero yo creo que cada uno en su espacio debe contribuir a la protocolización para el cuidado de toda la gente que va a estar involucrada en esa actividad, en esa profesión, para que pueda salir de su casa con cuidado
Y bueno, y el deseo que esto pueda solucionarse lo antes posible. Y también creo que como mensaje final debemos ser prudentes en la Señor información. Entrevis. Ahí. Se Debemos había ser cortado un prudentes. poquito. Ah, fenómeno. ¿Hay algo que no se escuchó, te parece? Un ¿O que pedacito, no, repita? no, no, No. mínimo. No, no, no. Íbamos que hay que protocolizar para que... Sí, hay que protocolizar para que podamos, equiparar los cuidados de salud con la disminución de una caída de la economía que también genera problemas de salud. Claro. Sí, sí, Y sí. evitar los miedos informando bien. Ese sería Mu- el mensaje final. Y para que los pacientes que no son coronavirus sepan que también hay otras patologías que son tan importantes o más que coronavirus y que deben ser chequeadas, controladas. Y bueno, y que el paciente no muera en su casa por no consultar, ¿no? Claro, eso es fundamental. Claro. Muchísimas gracias, Luis. Recordamos que te pueden seguir por redes sociales en donde estás muy activo. Mira, Recordanos tu cuenta. no, no, yo tuve que protocolizar algunas cosas en Instagram porque, no sé si lo charlé con vos, porque los primeros días, que al final se convirtieron en un mes y pico, recibía más de 100 preguntas por teléfono, por WhatsApp o por teléfono. Y vos imaginate contestar un mensaje escrito lo que lleva y aún trabajando. Yo trabajo prácticamente todos los días. Entonces protocolicé un montón de situaciones de cómo salir de casa, cómo entrar de casa, cómo convivir con un paciente de riesgo, cuáles son las medidas que tenemos que hacer de control ambiental, de vacunación, etcétera, etcétera. Entonces no te digo que ya no tengo llamadas por teléfonos, pero tengo muchísimo menos. Y esa fue la razón. O sea, mi Instagram tiene un mes y medio o 2, no más. Pero tu Instagram entonces está ahí a disposición, doctor Pulmón, ¿verdad? No, no, no. Luis Magirena hice DR, porque yo en un principio quería hacerlo para los pacientes y me quería esconder un poco. Había inventado doctor guión bajo Pulmo. Pero no, Doctor Pulmón. no se puede, no se puede. No, Porque ahora vas caminando y te dicen adiós, doctor Pulmo. y bueno, puede ser un nuevo, tu nuevo nick. No, por favor. Bueno, Bueno, Luis Magirena, muchísimas gracias por tu participación y muchísimas gracias a toda la gente que está siguiendo esta transmisión de Entre Líneas en Casa. Pueden repetir y volverla a escuchar en cuanto quieran. Muchísimas gracias. Y al doctor Pablo Severino le decimos que se quede en línea porque vamos a conectarlo desde la producción. yo te mando un gran saludo a vos, a toda tu audiencia y también un abrazo grande a Eduardo Locatelli que nos está escuchando y viendo desde Estados Unidos y a Pablo Severino también un abrazo grande. Muchísimas gracias y a todos Muchas ustedes les gracias a decimos vos. Adiós. hasta la próxima, Entre Líneas en Casa, Entre Líneas, el diario que te informa.